Primero las damas. Muchas gracias, mi amable. A la señora Negrita le dejo un placer. Amigo Alejandro Iñiguez, un placer recibirte, hermano. Para nosotros también, y Mayna Purín. Gracias. Cristian Verdú, hermano, gustazo, Aquí, gracias. Y Marcelo Salvatierra también presente. Muchas agradecer que ya nace. Gracias, gracias. Como primera medida, felicitaciones por lo que han hecho en el Festival de la Chacarera. Muchas gracias. Nos han emocionado de veras mucho. Mucha Nosotros gente, todavía estamos, me imagino que están todavía así. de emoción. He visto muchos santiagueños que venían de otras provincias lagrimear un poco con la presentación de ustedes, pero fundamentalmente con el himno nacional cantado en quincho. Ah, qué bueno. Hermoso. Bueno, es el Felicitaciones. puntapiés inicial del festejo de los 50 años De la ley, ¿no? Qué lindo. Y nos parece a nosotros que es muy interesante comenzar cantando la canción patria. Claro, claro. Así que felicitaciones por eso y por las presentaciones de todos los demás, porque ha sido un festival de la chacarera muy emocionante. Sí, la verdad, muy lindo. Muy nuestro, ¿no? Sí, muy nuestro. Claro. Y muy ameno, ¿no? Sí. 4 temas cada uno y no se cortaba la danza, Era uno tras otro. carrera, sí. Había un momento que se veía una multitud enorme, parecía interminable la multitud de gente bailando. Eso. Había que estar ahí Había que estar ahí para para disfrutar. poder vivenciar. Estaba en la parte de atrás, casi frente al escenario, y no solamente las academias que participaban estaban bailando, sino la gente. Claro, sí, sí, el Claro. público, el público. Esa es la idea, ¿no? Y entre mesas y mesas también. Claro. hicimos. Felicito Hermoso. a los organizadores porque realmente creo que es un auténtico festival santiagueño de la chacarera. Eso. Se han evitado a lo mejor contratar gente que viene comercialmente y dando el lugar a los cantores santiagueños que Claro. realmente lo hacen lo nuestro. Totalmente. De hecho que no podían estar todos, Lógico. porque sí, nunca se puede todos, todas las veces y en todas partes. Claro, claro. Ve, por ejemplo, el alero quichua santiagueño está por cumplir 50 años y es la primera vez que está en Claro. esta Así es. edición, Claro. que es la número 48, creo. 48. Sí. Sí, 48, mira vos. Y le decía a la gente, esta mañana contaba también un poco, muy emocionante los vidaleros. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, sí, sí. Impresionante esos vidaleros como sonaron. Y en el momento que han bailado, no sé cómo le han llamado ese cuadro, la telecita, que Sí. había no sé cuántos Sí, la bailarines. teleciada que han hecho La ahí se teleciada. ve Y mar todo con la vestimenta auténtica, Sí, santiagueña, sí. poncho, sombrero, bombacha. Sí. Y la atención que prestaba la gente. Ah, sí. Eso Y- también era Y fundamental. digo más, no solamente auténticamente santiagueño, sino argentino. Claro, claro, claro. Una cantidad impresionante de gente de afuera. Muchísima gente. Muchísimos turistas. A ver, no tenemos que decir turistas porque son de nuestro país, pero me ha tocado recibir en el negocio, con el tema de las ventas anticipadas de entrada, una cantidad impresionante de gente de cualquier punto del país y que había venido especialmente para el Festival de la Chacarera. Dice, nosotros llegamos nosotros llegamos este fin de semana, llegamos el viernes, ya tenían hecho todo el circuito, escucha esto. Decían, el viernes venimos para el Festival de la Chacarera, el sábado vamos un rato penita, volvemos al Festival de la Chacarera, el domingo vamos a Froilán y el lunes nos vamos. Qué Sin bien. dormir. Sin Sí, dormir. se me ocurre una Sí. cosa, Comían ¿no? en el camino. Claro. Hace rato escuchábamos Sí. Sembremos la chacarera, Sí. era la chacarera que cantaba Toño, ¿no es cierto? Claro. Sembremos la No, chacarera. Borrando Frontera. Borrando Frontera. Ah, Claro. bien. Borrando Frontera. Bueno, Sí. se me ha venido a la mente Sembremos la chacarera Sí. y se me ha venido junto otra frase, Cuidemos la chacarera. Cuidemos la Chacarera. Y no Cuidemos sé si la es chacarera, casualidad eso en esta tenemos cuestión que el recordar parque bien. en donde se ha hecho la fiesta estaban autóctonamente las Claro, plantas santiagueñas. las plantas santiagueñas. Y justamente yo siempre soy el tipo, no soy un resentido, sino muchas veces pienso en voz alta y digo, la entrada de Santiago, ¿por qué no es un algarrobal en vez de un palmeral? Tiene que Y ser bueno, algarrobal. exactamente de mi así, tierra. así es. Eso debe ser así. Porque nosotros predicamos el algarrobo, la chacarera, pero resulta Sí. que cuando viene el turista se encuentra con un montón de palmeras. Y no es así. Es verdad, Alejandro. Estás diciendo una gran verdad, hermano, es verdad. Bueno, nosotros esta mañana, un poquito, en nuestro programa de esta mañana, explicábamos un poquito esto que estamos hablando ahora,
el porqué del Festival de la Chacarera en ese lugar, por qué esa escenografía, por qué los banderines colgados, porque eso significa como los bailes de campo. Como el de San Esteban. Como el de San Esteban, por ejemplo, el porqué de la avenida de San Esteban al Festival de la Chacarera, por qué tantos cantores, por qué la Vidala, por qué tanta gente del interior que ha venido a Santiago del Estero capital para mostrarnos su canto, porque ellos tienen poca posibilidad de estar después en los escenarios. Así es. Por eso no los podemos ver. Hemos descubierto unos cantores tremendos. Totalmente. Tremendo. Sí. Totalmente. Claro. ¿Les parece que cantemos alguito?